8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por estar con nosotros en este miércoles, mitad de semana, en el que le damos la bienvenida a nuestro abogado Juan José Acuña. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Julio, ¿cómo estás? Nosotros felices de tenerte siempre. Para mí es un placer también. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema del que casi nadie ha pasado. A nadie le ha pasado que va en el carro y ¡puf!, se va en un hueco. Que va caminando por la calle tranquilo con su celular, con el perrito y ¡puf!, se va en una alcantarilla. Cosa de todos los días en Costa Rica. Cosa de todos los días. Para nadie es un secreto que hay una infraestructura vial que no es buena. Pero lo cierto también lo lamentable es que de esta situación está pasando ya a una cosa de muerte. Recientemente, en estos días, estamos viendo en una noche 3 motociclistas tuvieron un accidente en el mismo lugar por un hueco que dejaron, una alcantarilla que dejaron destapada. Y entonces en la misma noche y madrugada ocurren 3 accidentes con motocicletas. Lastimosamente, hace pocos días falleció una persona, porque para la mala suerte, la persona tuvo el accidente, también venía en moto y bueno, fue a dar pegó la cabeza como una alcantarilla y lamentablemente murió. Entonces, sí, a veces uno quisiera que fuera nada más como el carro, que el hueco y no pasó nada más que el susto, pero se está dando esta situación muy recientemente, en días pasados. Abogado, ¿hay responsabilidad legal y en este caso quiénes son los responsables? Sí, ese tema es muy controvertido, pero a la vez es básico y es sencillo. En Costa Rica existimos todos los que somos sujetos de derecho privado y todos los que son, la parte pública del Estado, ¿verdad? Ahí obviamente entra todo lo que es el aparato estatal. El primero se regula por el artículo 1045 del Código Civil y el segundo por el 190 de la Ley General de Administración Pública. En términos sencillos, esto es un deber de probidad, lo que se llaman buenas prácticas y deberes de debida diligencia que tenemos todos, vos, yo, el gobierno, empresas, sea pública, sea privada, sea lo que sea, toda persona física, jurídica en Costa Rica tiene que tener esas debidas diligencias. Y entonces, en el momento en que yo soy el gobierno, o soy Juan José Acuña, o soy Julio, o soy una empresa privada, y yo dejo una alcantarilla, porque estoy tal vez reparándola, estoy haciendo cualquier tipo de arreglo ahí, y de repente yo la dejo ahí, la dejo abierta, entonces se supone que yo debería tener algo que se llama previsibilidad. Y es decir, a ver, si yo dejo una alcantarilla profunda, grande, en horas de la noche, donde no hay iluminación, donde no lo estoy poniendo ni siquiera una línea amarilla. De precaución. De precaución, que esa es la palabra, precaución. O sea, que yo simplemente fue las 5 de la tarde, me voy para mi casa y dejé eso así. Y conozco que existen personas, tanto sus motocicletas como sus vehículos, como a pie, pero el problema más que todo son motocicletas, y vienen y justo caen ahí, es previsible que se va a dar un accidente. Y cuando pase un accidente, ¿qué puede pasar, Julito? Que no pase nada, gracias a Dios, o que pase lo peor. Cuando no pasa nada, qué dicha. Pero cuando pasa, ahí viene el problema. De ahí justo resulta que 3 días después vinieron a tapar la alcantarilla. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué 3 días después y no más bien 3 días antes? Exacto. Si hubiera prevenido esa lamentable muerte. Entonces, sí hay responsabilidad, indistintamente de si es el Estado, de si es una persona jurídica lucrativa, de si soy yo, de si sos vos. Entonces, ya habrá que ver, normalmente, si es una vía nacional, entonces habría responsabilidad del Estado, o si es una vía que es municipal, entonces ahí habría responsabilidad por parte de la municipalidad. Abogado, hay cosas que uno de verdad no entiende y poniéndome en la voz del pueblo, yo sé que es el sentir de muchos costarricenses. En Santa Ana duraron años, pero puedo decirte que más de 20 años tratando de arreglar una calle, de ampliarla. La amplían, la dejan lindísima, asfaltada, aquella carretera que uno dice la soñada, ¿verdad?, de siempre. Y llega una institución que todos conocemos, que yo digo es problema de planificación, y una semana después está rompiendo la calle para arreglar un problema de alcantarillado que pudo haber arreglado tiempo antes, ¿verdad? Y en la reparación que hacen, en vez de hacer un buen trabajo y dejarlo bien hecho, dejan o un muerto
o prácticamente, digamos que un relieve grandísimo que se convierte en un obstáculo en carretera, que uno pasa por ahí y hasta pega un brinco, Claro. que puede ocasionar un accidente. ¿Qué podemos hacer en un caso como este? Es que es lo que te digo, es digamos, en esta empresa pública que vos me decís, y en general esto aplica para todos, hay un deber que se llama deber invigilando. Esto quiere decir, y aquí sí estoy hablando propiamente de la administración pública, sea una municipalidad, sea el MOB, etcétera. Esto funciona, la mejor forma de verlo es como un engranaje, ¿verdad? Como un vehículo, tiene que funcionar todo bien. No podría haber un vehículo que funcione sin 2 llantas delanteras, ¿verdad? Tiene que tener las 4 llantas con su debida presión de aire, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las marchas, todo funciona como un engranaje. En el momento en que algo no resulta como tiene que ser, no es simplemente decir, no, entonces así se quedó. No, existe responsabilidad. Y en esto no se trata tampoco de que cualquier cosa que me pase, yo voy a ir a demandar a alguien, porque en esto yo soy el primero que, por ejemplo, cuando llegan clientes a mi oficina, yo les digo, vea, esto no es como en Estados Unidos, ni tenemos un sistema judicial como el de otros países. Entonces, en realidad, este tipo de situaciones no es que cualquier cosa que me pase yo voy a ir a demandar. No es, o sea, porque lo primero que yo tengo que demostrar es un daño y eventualmente un perjuicio derivado. Pero si ni siquiera sufrí un daño y un perjuicio, gracias a Dios, entonces ¿qué voy a ir a reclamar? Pero el problema es que eso que vos decís es muy cierto. Pasa mucho en mi cantón también. Viene la calle lindísima y 2 días después vienen a hacer una reparación, la hacen, pero es que el problema no es que hagan la reparación, más bien la reparación se agradece. Correcto. El problema es que dejen eso fatal. O sea, dejaron un bache terrible y eso se presta para accidentes, porque si fuera que vos lo haces en tu finca, donde solo vos sabes dónde está el bache y donde vos sos el único que entra a la finca, pues ya sos cosa tuya si quieres dejar el hueco ahí, la alcantarilla abierta. Pero donde pasan personas, peatones, transeúntes, motociclistas, vehículos, etcétera, y yo lo dejo simplemente porque es que no pude prever esa situación, o porque no tenía dinero, o porque alguien tenía que hacerlo y no era yo, entonces esa persona supuse que lo hizo. En ese tipo de situaciones, por supuesto que hay responsabilidad y tenemos que evitar, más que todo esto es preventivo. No se trata tanto de apagar incendios, se trata de dar un mensaje positivo de prevención en general para cualquiera. Yo tomo mis previsiones. Lo vemos, por ejemplo, vamos conduciendo y de repente veo un semáforo que ya está en amarillo. Algo me dice que lo mejor, lo prudente es frenar. ¿Para qué yo voy a cometer una imprudencia que puede costarme muy caro? Es que aquí en Costa Rica el semáforo en amarillo es apúrese a pasar en vez de precaución. Es anaranjadito. Correcto. Abogado, estamos entrando a la recta final de este año y sabemos que viene el aguinaldo y que para muchos el aguinaldo es el marchamo y eso es lo que nos genera mucha cólera, ¿verdad? Que pagamos un derecho de circulación y las calles como están. Todos nos hemos ido en un hueco en el que quedamos con la mirada fija, ¿verdad? Porque ya nos quedamos sin llanta. No, y no solo eso, cada vez que vas a la gasolinera a echar combustible, también estás pagando un impuesto de combustibles que se supone que debiera ir para todo esto, ¿verdad? Entonces, en principio, no es de recibo que venga, por ejemplo, el Estado y diga, no, es que no hay plata. No, es cierto que tal vez uno no podría esperar que fueran las carreteras que existen en países europeos, por ejemplo, o en Estados Unidos. Aquí no se pide que el gobierno nos regale nada. Lo que se pide es por lo menos que no nos quite y que por lo menos tengamos las condiciones básicas. Porque aquí no estamos hablando de un huequito donde simplemente el motociclista sintió el hueco y hasta se despertó y dijo, mira, ¿qué pasó? Y siguió. Es que estamos hablando de cráteres. Por ejemplo, hace poco no solo se dio eso, sino que tenía un montón de materiales. Todo esto ha salido en las noticias recientemente. Había un montón de materiales, de sedimentos, pero que una cosa que uno dice, pero ¿cómo alguien no levantó esto? Que no recogieron el reguero. Y todavía, entonces uno dice, ok, está bien, es que no lo recogieron porque tal vez no había tiempo, porque tal vez no tiene sentido recogerlo para mañana a las 8 de la mañana volverlo a poner ahí. Ok, entonces uno se cerciora de ponerle una línea amarilla fluorescente que se vea en la noche. Entonces las personas que vienen ahí pueden, entonces ahí sí, ya
la persona que viene en su vehículo, ahí es la que tiene más bien que tomar la precaución. Si la persona ve que hay una cuestión amarilla y no toma la precaución y viene, como decimos popularmente, soplado y de ahí tiene el accidente, evidentemente que ya hay ahí lo que se llama la culpa de la víctima. O sea que ya ahí la culpa sería de la propia víctima y por lo tanto no habría responsabilidad de nadie más. Y es que son cosas, abogado, que uno no entiende, porque uno pasa cuando están haciendo este tipo de arreglos y ve 12 personas. 2 trabajando y 10 supervisando. O sea, ¿cómo es posible que si hay entonces como 10 personas nada más viendo qué es lo que están haciendo, no tomen las previsiones del caso? ¿Vale la pena pelear este tipo de cosas, abogado? Porque hemos hablado de procesos a veces muy largos, muy desgastantes. Esa es una muy buena pregunta que, de hecho, esta buena pregunta que es la que todo el mundo le llega a hacer a uno digamos, al despacho cuando pasa lamentablemente una situación de estas. ¿Vale la pena siempre y cuando haya sido algo que amerite una reparación, una indemnización de esos daños y perjuicios ocasionados? Es decir, si yo voy en mi carro y ahí fue un hueco donde ahí sonó feo, de eso que uno le duele el alma, ¿verdad? Cuando queda con la mirada fija. Claro, y de ahí uno ve, se baja y ve que no pasó nada y listo, eso no vale la pena. Porque aquí en principio hay que ir a intentar, digamos, lo que se llama agotar la vía, no porque necesariamente la ley así lo exija, sino porque hay que llevar un orden. Entonces, uno va y trata, por ejemplo, si es una municipalidad, uno va y trata de que la municipalidad se haga responsable, y a veces pasa, sí pasa, o sea, no siempre, pero pasa. Lo que pasa es que cuando no ocurre, entonces ya hay que irse normalmente a los tribunales contenciosos administrativos, que son los que ven cuestiones contra el Estado. Y sí, son procesos pues que son largos, que son tediosos, no es que exista como una garantía de que voy a ganar, pueden pasar muchas cosas, tiene obviamente costos económicos asociados, que no necesariamente es un tema de honorarios, son temas a veces de peritajes, de un montón de cosas, de estar sacando tiempo, esfuerzo de la agenda de la persona para ir a audiencias, etcétera. Entonces, en esos casos, cuando es algo delicado, cuando es algo grave, cuando sí te ocasionó un daño y eventualmente un perjuicio, pero serio, sí vale la pena tomar acciones legales. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando sufrimos un tipo de accidente como este, abogado? Ayer vi la noticia de un niño que se fue en una alcantarilla de aceite en San José. Tengo que tomar fotos. ¿Cómo puedo probar que evidentemente yo sufrí un daño físico por esa alcantarilla o mi vehículo sufrió el daño por el hueco, el cráter? Claro, muy bien. Eso aplica no solo para estos casos que estamos hablando, sino que aplica para prácticamente todo en derecho. Siempre que nosotros tengamos una situación en la que sea, desde un accidente de tránsito hasta esto que estamos hablando de la alcantarilla, hasta eventualmente un problema con otra persona o lo que sea, uno busca prueba, porque la prueba es vital en todo proceso administrativo y judicial. Uno busca prueba. Entonces los televidentes dirán, bueno, ¿qué es prueba? Bueno, muy fácil. Todo aquello que me permita eventualmente en un juzgado, en un tribunal o bien en sede administrativa, acreditar que lo que yo estoy diciendo es cierto, que no me lo inventé. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de testigos. Yo perfectamente puedo llamar a alguien que va pasando y decirle, mire, yo quiero por favor que usted me ayude a hacer justicia, necesito por favor que me dé su nombre, su número de teléfono, que además, dicho sea de paso, hay un mito de las personas como de que creen de que si yo quiero voy de testigo. Entonces la gente dice, es que no me pido permiso de ser testigo. No, es que no es de pedir permiso, es que la ley dice que si vos tenés conocimiento de algo y esa situación tiene que ser dilucidada, por ejemplo, en un juzgado, vos tenés la obligación de contar lo que sabes. Entonces, buscar esos testigos, si voy acompañado también, ver quiénes eran, fotografías eventualmente, videos, proformas, las facturas, como corresponde, no los recibitos esos de librería, porque eso no, sino eventualmente facturas electrónicas para todo lo que son daños. Por ejemplo, qué sé yo, que resulta que yo iba para una reunión donde iba a ganarme $1000, pero resulta que la perdí por esta situación. Bueno, yo busco prueba de todo eso para eventualmente cobrar el perjuicio, etcétera. Siempre la prueba. Y con eso yo voy a poder eventualmente cobrar esos daños y perjuicios. Bueno, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, tener en cuenta que no siempre
el gobierno gana, ¿verdad? Que es lo que nos a veces limita a poner una denuncia. No, de hecho, el sistema, por dicha, gracias a Dios, en Costa Rica tenemos un sistema que se rige por pesos y contrapesos. Esto quiere decir que no es de que si usted tiene un problema y yo gobierno le ocasione un problema, a ver qué hace usted. No, casualmente está diseñado para que tenga este tipo de responsabilidades y que sea algo justo. Porque imagínate, entonces te podrían hacer lo que quieren, te atropellan tus derechos, de repente vienen y dicen que tu casa ya no es tu casa y ahí no tendrías forma de defenderte. Exacto. Entonces, sí existe forma de defenderse, pero hay que asesorarse con su abogado de confianza y buscar siempre la prueba correspondiente. Y si no, busquen al abogado Juan José Acuña en redes sociales. Ahí han estado pasando sus redes en pantalla y también sus números telefónicos. Abogado, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por la invitación y a los televidentes que nos ven. Y una de las cosas que más me gusta siempre es poderle dar la oportunidad a Vale para que nos lleve a pasear y a antojarnos también. ¿Para dónde se habrá ido nuestra querida Vale el día de hoy?